E abrir agora o debate à assistência e solicitar que, quando dirigissem uma questão a um dos nossos convidados, o fizessem diretamente para fazermos. Vou pedir, atendendo também já ao adiantado da hora, que tentem ser o mais concisos possíveis, e não sei se alguém tem alguma pergunta específica para dirigir ao painel. Eu não sei se é para uma específica, é para quem quiser responder no painel. Eu tenho uma pergunta. Está ligado? Liga aí. Não está. Não para tirar daqui? Não, pronto, ok. Eu tenho uma pergunta para quem quiser responder, que é, enfim, não vou repetir aquilo que vocês todos de alguma maneira abordaram e a situação de bloqueio que se encontra na Europa, mas gostava de vos ouvir sobre quais são as possibilidades de luta e de soluções perante esse poder hegemónico alemão. Eu vou dizer isto em grego agora só para ti, Mendes. Não, estou a brincar, vou dizer em inglês. Now, I was asking, like, given the general panorama that you have all described and the hegemonic power of Germany, which are the real hypotheses that you consider to have an escape for this situation, the construction of a real alternative? In pragmatic terms, please. But it was a general question for all the conferences, but if you want to start. Yes. The most important is now, because I give you generally my experience from the period before, how Greece came in that situation after 40 years of this politics, and that period, the most important is to have a result in negotiations. The government believes that we'll find a solution with Germany and the other countries, of course. They don't want to compromise. We want an agreement. We want a totally different agreement this time. And I think that the negotiation is just started. Yesterday I have seen an article that after Tsipras with the other 7 leaders, they had this discussion, and they give him 1 week to come back with new reforms and new propositions. There is no plan B right now. There is no idea for Grexit, for Eurozone. There is only one plan, the plan to find a solution and a new agreement. With no, the memorandum is finished for Greek government. Also, the Troika is finished, as it was. Now it's a Brussels group. The frame of discussion is totally different. And of course, we hope. We don't know exactly the result of this negotiation, but it's a real negotiation this time, and we believe that we will stay in Eurozone. This is the main idea. Yo creo que la pregunta es crucial. Es lo que podemos llamar el lado oscuro de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, la ideología que nos venden de la Unión Europea es la idea federalista, que es un poco el que coloniza nuestra mente. Es todos poco a poco, en un proceso sinuoso, largo, iremos hacia algo que será los Estados Unidos de Europa. Pero, cuando aparece la cuestión alemana, en ese momento la idea federal desaparece. Porque hay un Estado que tiene un plan de desarrollo como Estado, que no se va a disolver nunca como Estado,
y que además tiene un tribunal constitucional, el de Karlsruhe, que define con mucha precisión dónde no podrá llegar el gobierno alemán. Entonces, el gran problema que tenemos es el siguiente, y que es muy difícil de resolver, es todo proceso razonable de construcción de un Estado supranacional debe de atender las necesidades de las zonas más débiles de ese Estado supranacional. California está entre las 10 primeras potencias económicas del mundo. Sus datos macroeconómicos son peores que los de España, de los de Portugal. ¿Por qué no se hunde? Porque tiene un Estado detrás que tiene una moneda, un fondo de reserva y una tesorería. ¿Qué es lo que ocurriría? Que si Alemania quisiera ser realmente la portavoz del proyecto de unidad europea, tendría que dar un sólido ejemplo, que es transferir renta y recursos de los países más ricos a los países del sur para conseguir la promesa que nos vendieron a todos, que es que íbamos a tener la convergencia en bienestar, en economía, en salud con los países más desarrollados. Se han hecho cálculos. Entre el 8 y el 10% del PIB anual tendría que dedicar a Alemania para conseguir que los países del sur vivan mejor. ¿Ustedes creen que Alemania va a transferir renta y riqueza de su país para Portugal, para España? Ese es el problema real del poder que tiene Alemania. La otra cara del espejo se la explico ahora. Cuando ellos se unifican, cuando Alemania se unifica, Francia tiene miedo, como es natural, y lo que hace es que inventan el euro. Fue idea francesa para intentar controlar a los alemanes. Entonces lo que los alemanes hicieron fue una cosa muy simple. Fueron, sí, moneda, pero será mi marco, porque la moneda alemana sigue siendo el marco alemán, que tiene dos ventajas para Alemania maravillosas. Nos obliga a todos a jugar con esa regla del juego. Por lo tanto, los países del sur cada vez menos competitivos, cada vez con menos capacidad de exportar a los países del norte, y los países del norte colonizando nuestra economía. Pero es que a su vez eso le hace dueños de nosotros. ¿Cómo no hacen dueños de nosotros? Porque controlan nuestra deuda. Ellos son los acreedores. Y los acreedores son los que están fijando las condiciones de los países del sur. Lo voy a decir de toda manera. ¿No creen ustedes que lo que tenemos es un protectorado de Alemania? Porque cuando se dice, lo decía antes Nuno, tenemos una impotencia democrática, pero nuestra impotencia democrática es la potencia democrática de otros. Nosotros somos impotentes, pero ellos son todopotentes desde todos los puntos de vista, y por lo tanto ellos siguen teniendo su Estado de Derecho, un tribunal constitucional, y definen las reglas del juego para todos. Es un imperialismo gratis que nos convierte en los países del sur en protectorado. Y termino con una cosa. Antes de que nosotros habláramos de todas estas cosas, Alemania hizo un ajuste duro interno. Alemania lo que hizo fue practicar el dumping social como instrumento para incrementar su productividad. Por cierto, lo hizo Schröder, no lo hizo la señora Merkel. Los planes GER 1, GER 2, GER 3, GER 4. 4 planes que hicieron para bajar los salarios de los trabajadores y para reducir el peso del Estado social. ¿Y saben ustedes para qué hacían eso? Para que fuera su economía más competitiva. ¿Con quién? Con los países del sur. No solamente tienen mayor competitividad porque tienen tecnología, etcétera, sino que a su vez Alemania baja los salarios todavía para ser más competitivos. Por eso estamos en una situación que no tiene marcha atrás, es una ratonera.
ni podemos avanzar ni podemos retroceder. Y todo esto se va a ver en las negociaciones que tan lindamente nos acaba de contar nuestro compañero griego, que ya veremos hacia dónde van y que van a marcar el futuro de la Unión Europea y del papel de la izquierda en la Unión Europea sobre estas instituciones. Deixas-me só responder 2 segundos. Bem, eu acho que esta pergunta que colocou a Joana é fundamental, mas a questão da dívida é uma faca de 2 gumes. Há uma célebre frase do Keynes que depois foi colocada pelo Economist, que quem tem 100, no caso do Keynes não eram euros, mas quem tem 100 euros de dívida tem um problema com o banco. Se forem 100 milhões o banco tem um problema, e se forem 100 mil milhões ou 10 mil milhões ou 2 mil milhões todos temos um problema, o que significa que os credores estão ligados aos devedores, já dizia o João Rodrigues, por um laço que tem 2 lados. Se não pagarem, quem fica mal são os credores e não apenas os devedores, o que significa, do meu ponto de vista, que qualquer alteração das normas europeias tem que seguir 2 questões. Uma é o predomínio da democracia. As populações têm direito a decidir o seu futuro. E a segunda é, com esse predomínio da democracia, as populações do Sul têm direito a propor uma solução justa e equitativa em relação à Alemanha e aos interesses do grande capital alemão. Muito obrigado. Eu ia pedir a alguém, consegues me ajudar, João? Aqui é esta senhora, professora. Joana, liguei. Okay. About the present situation in Greece, I'd like to know about these new events in Greece. A few days ago, we've seen the anarchists making some trouble there, and I would like to know what's the relationship right now between Syriza and the anarchists, and how representative they are of a large fraction of the population, of just a few, but what's going on? What's going on right now? Syriza, first of all, is a radical left party, a coalition of radical left party. It's a governmental party. At the same time, it's also the government. Has the official positions, what they believe. So someone who is anarchist, ideologically, I cannot give you the answer, but there is a coalition of a lot of small parties of left, of Greens, ecological parties. So the answer is the ideology is different from what we. I cannot give you this answer about the anarchists, but it's not a part of Syriza, of official Syriza, of course. If someone destroy the private property, of course it's something that it's not accepted. Obrigado. Thank you. Another question back there. So to our Greek colleague, I would like to ask you if you have some suggestions to Portuguese people to organize a movement like Syriza or Podemos, and I think it's just this. Para todos os outros, a minha questão é a seguinte: entre os princípios do tratado, e designadamente o princípio geral do direito da boa-fé e os princípios da solidariedade e da subsidiariedade, no âmbito do direito comunitário, podem permitir a exigência da revisão dos tratados e o fim de Maastricht. Porque a questão é o fim de Maastricht, the end of Maastricht. So if I want to answer my suggestions, wait a little bit, if you don't mind. Thank you so much. Por isso, a minha questão é
até que ponto é que não é fundamental que nós em Portugal e que consigamos também em Itália, com a Espanha, portanto com o Podemos e com o Syriza, reforçar as posturas de participação de que o colega falava, em todos os graus institucionais, em todas as instituições políticas e nacionais, de tal forma que progressivamente vamos ganhando lugar até conseguirmos um peso político que nos permita alterar as regras e a arquitetura institucional europeia. Claro que isto é um processo tão lento, que se torna quase impossível, mas só a partir das intervenções nacionais, e a mim aflige-me imenso, peço desculpa, Nuno, a mim aflige-me imenso que nós em Portugal não tenhamos um Podemos, quer dizer. E pronto, fico por aqui. Não. Desculpa lá, Amândio e Madalena, eu gosto mais de falar de pé, não sei porquê. Amândio, permita só a resposta por parte da mesa, depois eu passo-lhe a palavra, está bem? Tem a ver com a mesma Então, questão. Tem a ver com a mesma questão. A minha questão é muito simples. Em Portugal existem muitos partidos. Na Espanha, por isso tiveram problemas só com o PSOE e com o PP. Em Portugal as coisas são mais complicadas, porque há partidos que têm os chamados partidos de sistema, que são responsáveis pela situação, e há outros partidos que eu acho que também são responsáveis, ainda de forma mais grave, através da omissão, por não terem feito nada, ou pelo menos não terem sido consequentes com o pensamento e com o programa. Nós em Portugal também, obviamente a senhora está, porque é que não temos um Podemos ter um Podemos, podemos ter um Agir, podemos ter um conjunto de coisas, mas a questão que se coloca, tal como foi colocado aqui pela vossa mesa, parece que estamos um bocadinho na Terceira Guerra. Ou seja, os alemães, através da moeda, estão a dominar e a transformar em escravos alguns países do Sul e se calhar depois expandir-se-ão. E dessa altura, quando se resolveu o problema da Segunda Guerra e da Primeira, houve necessidade de fazer alianças. Ou seja, parece que ninguém sozinho consegue enfrentar aquela gente. Eu não sei se isso é mesmo, transpirou da vossa conversa que de facto estamos sufocados por uma ditadura industrial, monetária, etc., que visa manter um conjunto de regalias da parte de alguns povos em prejuízo de todos os outros. Parece que não significamos nada, é só para turismo e para eles passear. E a questão que eu coloco é muito simples, tem um bocado a ver com isto. Em Portugal é mais difícil fazer oposição do que será na Grécia ou do que será em Espanha. E é mais difícil fazer oposição porquê? Porque o nosso governo tem sempre tendência para ser um bom aluno, ou seja, constantemente, através das televisões e de tudo, nos estão a vir ao contrário. O caminho correto é ser bom aluno. Não é nada disso. O caminho correto é estar do lado dos pobres, fazer qualquer coisa por eles e preservar, pelo menos, a nacionalidade e alguma qualidade mínima de vida. E a pergunta que eu vos coloco é esta: até que ponto é que, existindo qualquer coisa do género, como existe o Podemos e como existe o Syriza, o que é que essa entidade possa efetivamente, vai ter que aparecer qualquer coisa. O que é que essa entidade pode contar com os vossos partidos? E também tenho alguma curiosidade em saber como foi possível estar em assembleias com representantes de outros partidos. Nós às vezes conseguimos estar, mas é muito complicado ter pessoas dissidentes sistematicamente a perturbar os trabalhos. Como é que conseguiram resolver isto? Expulsaram essas pessoas, obrigaram-nos a desfiliar. Como é que resolvi isso em termos práticos uma Assembleia de 1.500 pessoas? Como chegou a referir, como é que podem ter pessoas tão diversificadas e a maior parte das vezes instrumentalizadas? Porque os grandes partidos falaram do movimento que está a aparecer na Espanha para contrariar o Podemos. Os grandes partidos, quando não podem, infiltram-se, fazem guerrilha interna, etc. Em Portugal tudo isto é mais complicado do que na Espanha do que na Grécia. E nós gostávamos de saber se existir uma situação dessas, se contamos com ou não com o vosso apoio, pelo menos para ficarmos muito contentes quando o Syriza ganhou, era uma esperança. Agora a ideia que nos vende é que já abdicaram a defesa dos direitos deles, já estariam... Ou seja, somos constantemente influenciados pelo circuito mediático que dá uma imagem completamente... Eu só hoje é que percebi exatamente o que é o vosso partido. E eu gostava de saber se contamos convosco ou não, para o que se vier a fazer, e é no fundo é isso. Muito obrigado. Atendendo ao adiantado da hora, eu vou passar por todos os convidados da mesa para responderem estas questões. Depois, ao fim,
depois da sessão, eventualmente lá fora também eles poderão colocar diretamente outras questões que ocorram. Eu iria passar então a palavra ao Manuel. Sí. La primera cuestión, que también lo digo polémicamente, ¿no? Alemania no es culpable. Quien es culpable es la burguesía portuguesa, la burguesía española y los poderes que lo consienten. Es decir, Alemania está configurando un modelo de Europa que le beneficia siempre. Es un juego donde ella siempre gana. La señora Merkel gana siempre. ¿Eso por qué gana? Porque en la división del trabajo que hay en Europa, el papel de Portugal que se le ha asignado, la burguesía, los poderes económicos portugueses están de acuerdo. Prefieren ser pues los gerentes del capitán alemán en Portugal que defender su patria. Es que de eso mañana hablaré yo de estas cosas justamente en la intervención de mañana. Pero creo que hay una alianza de clase entre las distintas burguesías garantizadas por el Estado alemán. Pero eso no les recuerda a ustedes el estado de Vichy. Cuando los alemanes invadieron Francia, ¿qué ocurrió en Francia? Que las divisiones alemanas sirvió a la derecha francesa, que colaboró enterita con los alemanes para liquidar a la izquierda, a los sindicatos y hasta el republicanismo. Es decir, y en parte la Unión Europea del euro alemán está sirviendo para hacer lo que la burguesía catalana, vasca, española, portuguesa, griega no pudo hacer, que es liquidar a su izquierda, liquidar los derechos sociales. Por tanto, ese juego de poderes es lo que hay detrás de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿tiene esto que ver con la crisis del Banco Espíritu Santo, por ejemplo? ¿Qué está pasando con la oligarquía del país? ¿Dónde está yendo la oligarquía del país? Eso lo dejo por un lado. Y luego lo que usted planteaba. Vamos a ver. Es que después del Tratado de Lisboa está el Tratado de Estabilidad y Gobernanza. El Tratado de Estabilidad y Gobernanza es el procedimiento de intervención por parte de las instituciones europeas, eso que se llama la Troika, sobre la economía de los países. Cuando a ustedes aprueben el presupuesto este año suyo, tiene que ir su ministro de Hacienda a discutir con la Comisión el presupuesto antes de que pase por el Parlamento. Una vez que ese presupuesto lo apruebe la Unión Europea, lo pasan a discutirlo en el Parlamento portugués. Y entonces es cuando el Parlamento portugués refrenda el acuerdo del gobierno de ustedes con la Unión Europea. Pero, ¿y si no lo quieren hacer? Pues eso tiene una cosa nueva que no se discute, que es que el Tratado de Estabilidad tiene un procedimiento casi automático para poder multar con cifras escandalosas a los estados si no cumplen los requisitos. No es solo que te obliguen, sino que tienen un procedimiento penal, económico penal, que si ustedes no se portan bien, igual que los españoles y los griegos, ustedes serán multados, se les van a retirar fondos, otros fondos no les llegarán. Y al final, el señor Draghi, Goldman Sachs mediante, pues el señor Draghi es el que dirá, y bueno, y encima no le doy dinero para sus bancos. Ese es decir, no estamos en una Unión Europea ya del Tratado de Lisboa. La crisis ha servido para hacer todavía mucho más fuerte el gancho, los amarres de los gobiernos nacionales por parte no del Parlamento, sino de la Comisión, el Banco Central y mira por dónde, el Fondo Monetario Internacional. Los americanos también están en el juego, todo maravilloso. José.
Bueno, he creído entender que parte de la pregunta era cómo organizar un Podemos o una Syriza en Portugal, ¿no? Yo no tengo la respuesta. Voy a intentar simplemente decir algunas cosas, ¿no?, que me parece que pueden ser importantes tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo que tengo entendido, Syriza es una experiencia política enraizada en la historia de Grecia y en la historia de la izquierda griega, ¿no? Y Podemos también es una experiencia política enraizada en la historia del Estado español, sobre todo en el 15M. De ahí es de donde sale la nueva cultura política, los nuevos lenguajes políticos, la composición, los miembros, la gente que participa en el 15M de alguna manera es la misma que participa en los movimientos que hay después y en Podemos, ¿no? O sea, son experiencias propias. Eso no significa que quizá estemos en un momento de efecto dominó. Puede ser, ¿no? Cuando Syriza empezó a ser cada vez más importante en Grecia, desde luego que en el Estado español, y supongo que aquí también, significó un aliento de esperanza, ¿no? Y Podemos lo está siendo también ahora, ¿no? Pero el hecho de que sean experiencias tan distintas nos hace ver que quizá lo importante sea, por un lado, sí que es importante aprender de las experiencias en Grecia y en España, pero sobre todo, quizá lo importante sea aprender de la sociedad portuguesa. ¿Qué cosas están ocurriendo? ¿Qué procesos están ocurriendo que incluso sean ocultos, que no se manifiesten, ¿no? Respecto a la cuestión de los partidos, ¿no?, que no se consigue cuajar nada con todos los partidos que hay, ¿no? Quizá la clave sea, no lo sé, abandonar la lógica del partido, ¿no? No lo sé. En España sí que fue eso. Quizá esa fue una de las razones por las que Izquierda Unida... ¿Cómo? Cuando la gente fue a las plazas del 15M, estaba abandonando la lógica de los partidos políticos y estaba abandonando también la lógica de los sindicatos. No fue únicamente el sistema de partidos políticos y el bipartidismo lo que estaba hundiéndose. Estaba hundiéndose también la lógica de los sindicatos y del bisindicalismo. También, de alguna manera, fue una impugnación a todo el sistema político, ¿no? Y se reinventó la asamblea y se reinventó la participación, en muchos casos partiendo de cero. Aquellas asambleas eran un poco, a veces, terapias de grupo, ¿no?, donde la gente decía contaba cuáles eran sus problemas, ¿no? Y las propuestas vinieron después y la organización política vino después, ¿no? Si el sistema de partidos políticos portugués no da frutos, pues quizá haya que pensar en otras cosas. Pero sobre todo teniendo en cuenta la cultura portuguesa y las características de la sociedad portuguesa, diría yo. Y respecto a la ayuda externa, yo creo que lo importante no es la ayuda externa. Probablemente tanto la intelectualidad como las universidades, como el mundo del activismo portugués, sea capaz de generar las hipótesis de trabajo político, sea capaz de generar el conocimiento de la sociedad portuguesa, de la que forma parte, para generar sus alternativas, ¿no? Eso no significa que no haya apoyo. Podemos, a partir de mañana, empezará a tener presencia en las instituciones andaluzas y dentro de prácticamente un mes empezará a tener presencia en todos los parlamentos autonómicos, ¿no? Pero una alternativa real tiene que sustentarse a sí misma y debe estar basada en la población, en su población y en el empoderamiento de su población.
Okay. My suggestion in your question is that, first of all, with a clear program, you have to try to win the young people, the people that they don't vote. There are a lot of people that don't vote, and the people that they're afraid or they're disappointed and they are not voting too. Also, Syriza is a new party of radical left, a coalition of radical left parties. It's not an old one, but it won the political center, first of all, and the middle and lower classes, if you see the analysis. Of course, Greece has differences from Portugal and Spain. For 40 years we have two main poles. It was the center and the right, if you want, and it was the first time that we have left in Greece for more than 90 years. Probably the Greek people, they wanted that, they want another proposition, and this was Syriza, because for 10 years that I have this relation with this political party, it was the only serious and real political opposition in the Greek parliament for these 10 years. And this is very important. And not only it was the only political opposition, but at the same time they had a specific program, and they wanted to govern the country. It's very important, because the Communist Party in Greece, we can say that they don't want to govern, for example. The other possibilities in Greece, it was the Golden Dawn, the fascists, and there are not other parties. And the two main parties for 40 years that they won more than 80% of the electorate. So if someone can do the analysis, it's the voters of, first of all, the voters who voted for many years PASOK, the Socialist Party, that Syriza won these voters. Of course, the voters, they're not for a party always. You have to work, you have to keep your promises. There are a lot of expectations. It's the perspective of this government is, I think, is good. So, do you think we must break political stereotypes, the both alternative or bipolarization political point of view, and also to assume responsibilities to want to government and to have a political position of social responsibility. Yes, I agree with you. In Greece, we did more lies from PASOK and New Democracy. The people didn't want more corruption. Of course, the crisis, it was important these last 5 years with all these austerity measures and neoliberal politics, because a lot of people, they couldn't understand or they didn't care. Now everybody cares, yes. Because it's in our homes, in our houses. The problem is a real problem, realistic. For example, I'm a public servant and I have lost more than 50% of my salary. And okay, I'm happy that I have a salary. I'm not happy, but I have a job. But I know that the same situation is in your country. Of course, if we continued with the memorandums, it was sure that every month they will cut more and more. This doesn't end. It doesn't have an end. So Syriza, we hope and we believe that will give this end. And if it can be an example for your countries, for Spain and Portugal, it's something very important for the future, of course, of the countries and for all Europe. Maria. A ver, yo un breve apunte que no sé si por si ayuda un poco a las preocupaciones que se han expresado. Sabemos que cambiar las cosas solo desde el Parlamento no es posible, o sea, esto no es suficiente, así o podríamos decir que no es suficiente. Cambiarlas solo desde la movilización social tampoco, ¿no? Quizá uno de los retos que
al que tenemos que enfrentarnos tiene que ver con qué tipo de relación se es capaz de construir desde el movimiento social y desde la política institucional para convertirlo en fuerza, en potencial para cambiar las cosas. Sabiendo además que los niveles de destrucción de economía, de tejidos productivos, de posibilidades de recursos locales, de privatización de todo eso y de destrucción de todo eso, en algunos ámbitos ha sido de tal calado que paralelamente a la labor institucional, a la labor de movilización, de construcción de poderes sociales que haya que hacer, va a ser también necesaria una labor de reconstrucción de tejidos productivos, de economías locales, y que eso no siempre va a ser posible porque va a haber urgencia esperar a lo que se puede impulsar desde los poderes institucionales, sino que también va a tener que darse también un escenario de creación de posibilidades, ¿no? De creación de respuestas a necesidades básicas que van a tener que ser impulsadas o autoorganizadas desde la propia gente. Sí, yo no sé si esto es una buena noticia o podemos verlo como lo contrario, pero pienso que realmente eso va a ser así. Sabiendo además que las legislaciones, tanto en el plano de los tratados, no se ha hablado mucho, pero ahí está el TTIP, por ejemplo, ¿no? Que sí que continúa su camino, tanto en el plano de los tratados como también en el plano de las legislaciones de los estados, por ejemplo en España, es decir, no deja, esa agresión no cesa. Por ejemplo, en España se ha aprobado una ley que afecta a los poderes locales, que afecta a los ayuntamientos y que tiene como objetivo o entre sus objetivos abre más las posibilidades de intervención del capital financiero y de apropiación de lo que va quedando de patrimonios públicos, de bienes comunes, de bienes públicos que todavía no han conseguido ser privatizados. Y eso supone no solamente una agresión o continuar la agresión y la expropiación y los procesos de expropiación social y económica, significa también que en el plano democrático uno de los terrenos donde más posibilidades se ofrece para la construcción de experiencia democrática, porque hay una vinculación directa, ¿no?, que tiene que ver con el terreno local, también se desactiva, porque en la medida en que, al menos en el caso español, que es el que conozco, en la medida en que se limitan las posibilidades de intervención, es decir, lo que es la autonomía local, lo que es los poderes locales, las posibilidades legislativas que hasta ahora tenían los ayuntamientos, legislativas no, de intervención que tenía la autonomía municipal, en la medida en que eso se va desactivando y que competencias que habían sido transferidas a los ayuntamientos vuelven a ser recentralizadas, también significa alejarlas de las posibilidades de intervención de la gente, porque esa relación directa entre lo que podemos hacer participando y lo que podemos cambiar se aleja más todavía, ¿no?, de donde está, de la gente, ¿no?, y del cambio y de las posibilidades de intervención de las personas. Entonces, yo quería hacer esta reflexión que yo quería, o como concluyendo, toda esa energía que se está proyectando en cambio electoral tendría que proyectarse también, o tendría que ser capaz de construir articulación social útil para el cambio. Y eso tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo democrático, pero es que tiene que ver incluso en la posibilidad de articular alternativas de supervivencia. Porque muchas veces la supervivencia, la atención de las necesidades básicas, la soberanía no monetaria, sino la propia soberanía alimentaria, la que se le está apropiando a las poblaciones, y eso está llegando, es decir, unas veces se ve más, otras veces permanece más oculto, más invisible en nuestras preocupaciones, pero es un proceso que va avanzando. No sé si doy respuesta o si creo más preocupación a lo que se había expresado aquí anteriormente. Muchas gracias. Agradeço a todos, dou os trabalhos por encerrados e até amanhã.